Muy buenas noches a todos, ya estamos aquí nuevamente. Este es el video número 12. Ya seguimos avanzando con estos estudios. Aquí estamos con los valores, lo que son las leyes de la familia, y estábamos tocando aquí en el video anterior lo que era el valor aquí de la longanimidad, de este ánimo largo, de esta forma sólida de no impacientarse por nada, sin que nada a uno lo perturbe o lo altere. Sea cuales fueren las pruebas, la persona siempre tiene esa templanza, ese equilibrio, y porque ya ha logrado, aquí como habíamos dicho, la reconciliación aquí, por lo menos en los problemas que más le crean conflictos a las personas. Así que habíamos visto lo que era la definición en el diccionario, y ahora nos toca entonces ver la escritura, donde se habla de este valor. Vamos a ir a Romanos 2, versículo 4, y este valor dice lo siguiente. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia. Aquí las riquezas. Aquí es donde hemos dicho, donde están las riquezas. Aquí, de este tesoro que habla. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo enseñaba? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, del buen tesoro, que es de la buena base, que es esta base que estamos construyendo y que estamos depositando en el banco de memoria, guardando, para que el instinto pueda obrar entonces como una conducta natural. Por eso dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Aquí debería decir las riquezas de sus valores. Aquí, y los nombra y dice la benignidad, la paciencia y la longanimidad. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque cuando uno guarda los valores de Dios, entonces la razón va quedando liberada, como hemos dicho anteriormente, va quedando liberada, ¿ya? Y la persona entonces puede tomar conciencia y puede entonces saber que dentro de su familia es donde verdaderamente debe trabajar en el crecimiento, ¿ya? Con todo lo que es la realización, los valores, la moral, la ética, ¿ya? La conversión, como tenemos ahí la religión. Y esto entonces, acuérdense que el arrepentimiento, aquí hay muchas personas que no tienen claridad sobre lo que es el verdadero arrepentimiento. Piensan que es un sentimiento puntual que uno ejerce cuando se va a bautizar y se arrepiente ante Dios. La verdad es que yo nunca supe de qué tenía que arrepentirme. Nunca supe qué era lo tan grave que había hecho, ¿ya? Por lo cual estaba siendo acusado y bajo pena de muerte, ¿ya? Y ahora sí Dios nos revela lo que es el verdadero arrepentimiento, y que consiste en que la persona vuelva a sus raíces, vuelva a su familia, establezca una base sobre la cual se acercará a Dios, ¿ya? Por eso Dios le entrega ahora al ser humano toda esta base, ¿ya? Para que se acerque entonces a Jesucristo y pueda construir su salvación. Como hemos dicho, ¿qué dice la ley? Dice: nadie puede venir a Jesucristo si el Padre no le trajere. Jesucristo decía: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere.
Así que aquí el Padre está preparando, hijos, una base, a quienes escuchan, a quienes están escuchando y a quienes están aquí aplicando en su vida diaria, hasta establecer una buena base y para que puedan edificar entonces y puedan acercarse a Jesús, ¿ya? Y puedan entender sus maravillas, sus enseñanzas. Por eso la palabra es cada vez más clara, más nítida, y podemos entonces aquí entender de qué está hablando aquí tanto Jesucristo como sus apóstoles, ¿verdad? Y todos quienes escribieron la Biblia. Así que ahí entonces esta longanimidad, ¿por qué es tan necesaria? Aquí, porque va liberando al corazón de la información que estorba a su razón para que no crezca. Así que, pero una vez que ya uno limpia aquí o purifica o santifica, ¿ya?, su corazón, entonces puede obrar en consecuencia. Así la razón puede decir y también puede hacer, que es una de las cosas más difíciles en el ser humano, que siempre dicen, pero no hacen. El apóstol Pablo lo decía. ¿Ya? El apóstol Pablo decía, mire, con mi razón tengo muy buenas intenciones, pero no el hacerlo, no el llevar a cabo su obra. Aquí ya avanzando hacia el próximo, entonces, la próxima valor aquí, que es la discreción. Aquí, ahí es donde tenemos la discreción. Y la discreción aquí es una conducta prudente, es una conducta, aquí está también dentro de los márgenes del equilibrio que el ser humano debe de ejercer, del control, ¿ya?, que debe tener, también de la mucha observación, de la comprensión que debe tener su realidad, perdón, de la comprensión que debe tener sobre las realidades para poder entonces ser discreto, tener esa discreción de no ser imprudente o impulsivo. Vamos a ver aquí, como ya es costumbre, aquí ver el diccionario y ver cuál es la definición que nos da. Aquí dice, la definición dice sensatez para formar juicio, ¿ya? Dice, y tacto para hablar y obrar. Aquí tacto para hablar y obrar, ¿ya?, que quiere decir para hablar y para actuar, ¿ya?, de tener esa prolijidad, ¿ya?, que uno debe tener para no ofender, para no, aquí como decimos aquí, para meter la pata, ¿ya?, aquí para no ser indiscreto, ¿ya?, y ofender, y aquí estar equivocado en sus planteamientos, ¿ya? Por eso se necesita esta discreción para saber cuándo hablar y cuándo callar. Dice, don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. Aquí la palabra justa cuando se requiere, ¿ya? Aquí ir más o menos, aquí sobre todo cuando se trabaja con la familia, porque las familias son los más cercanos a uno, entonces ahí es donde Dios lo prueba a uno,
con los hijos, con su pareja, ¿ya? Y ahí es donde uno va siendo probado, así que ahí entonces uno tiene que aprender a tener ese tacto, esa forma prolija de hablar, esa forma prolija también de aplicar este valor de la discreción. Entonces aquí es esa sensatez que es pensar con sentido común, que es pensar aquí con esta obviedad, ¿ya? Y aquí vamos a ver la escritura, entonces, para que vamos complementando lo que es este valor. Aquí en Proverbios 2, vamos a ir a Proverbios 2. Proverbios capítulo 2, aquí versículos 10 y 11. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, aquí sabe la palabra de Dios, es tan, pero tan clara cuando uno tiene aquí el entendimiento de lo que es un ser humano. Cuando uno comprende la realidad del ser humano, de la forma en que está estructurado, ¿ya? Entonces las escrituras aquí calzan pero perfectamente. Dice, cuando entrare la sabiduría en tu corazón, aquí, a través de los sentidos, a grabarse en el banco de memoria. ¿Qué sabiduría? Esta que estamos escuchando, de parte de Dios. ¿Ya? Y esta es la que está entrando en su corazón. Y dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Y de qué ciencia está hablando? ¿De la del mundo? No. De la ciencia de Dios. Aquí estamos hablando del interior del ser humano. Estamos hablando de su fuero interno. Estamos hablando aquí de mecanismos, ¿ya? Para entender toda la realidad del ser humano. ¿Ya? Aquí uno puede llegar a entender las enfermedades, uno puede llegar a entender los trastornos emocionales y todos los problemas que aquejan al ser humano, a las depresiones. Pero esta es la ciencia de Dios, ¿ya? Que nos está mostrando aquí, que no tenemos esta ciencia de Dios es para trabajarla con la razón, no con los sentidos, como lo hace la ciencia del mundo, ¿ya? Ellos no, claro, no tienen otros recursos para usar más que sus sentidos, así que tampoco se les puede culpar, ¿ya? Y aún así con sus limitancias, miren cuánto han logrado, ¿ya? Así que, pero esos son dones que Dios le entrega a todo ser humano e incluso a la ciencia. Pero aquí Dios nos enseña la ciencia de Él, para ser trabajada con la razón, para ser comprendida y entendida con el razonamiento. Por eso dice aquí, entonces el versículo 11, dice, la discreción te guardará. Aquí, ¿ve? La discreción te guardará. ¿De qué? De la imprudencia, de esta forma insensata de ver la vida, o esta forma a veces de arriesgarse innecesariamente, de tomar malas decisiones, de perjudicar a mucha gente, ¿ya? Aquí la discreción te guardará del mal. La discreción te guardará del mal y dice, te preservará la inteligencia. Te preservará. ¿Preservar para dónde? Para el reino de Dios. La persona será preservada, ¿ya? Cuando la persona ha cumplido con el propósito.
por el cual nació en este mundo. Y dice, aquí te preservará la inteligencia, porque ya la razón liberada, sabe, puede aprender lo que es la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Ya? Aquí Dios no nos pasa un microscopio para que andemos investigando. No, Dios dice, entiendan este mundo subjetivo del ser humano y que tiene que ser entendido con la razón. Todo esto es subjetivo, ¿verdad? Porque no es algo, no es algo que se pueda palpar, ¿cierto? No es algo que... Aquí me esperan un pichintún, ya ahí. Y no es algo que se pueda ver con los sentidos, ¿ya? Por eso es subjetivo. Entonces, aquí entonces es esta discreción, ¿ya? Que ayuda a preservar la vida. Aquí vamos a ir a Proverbios 8:5, Proverbios capítulo 8, versículo 5, y dice, entended. Aquí se dirige a la persona y dice, entended, le habla la razón. Entended, oh simples. Personas que son estas personas pobres, aquí que son gobernadas mayormente por los instintos. Dice, entended, oh simples, discreción, que es esta prudencia ya de no exponerse a los peligros gratuitamente, de no cometer imprudencias, aquí de estar aquí con la falta de respeto hacia los padres, ya aquí de estar haciendo mal en la vida, de no estar siendo fiel a su pareja, de no respetar a sus hijos, ¿ya? O de usar esta violencia. Aquí muchas cosas. Aquí por eso la discreción, me gustan mucho estos valores porque estas son las barreras de contención. Dios sabía que el ser humano se iba a enfrentar con muchas realidades adversas, ¿ya? Con el mal, no iba a poder evitar que el mal entrara en su corazón. Por lo tanto, la manera de sacarlo, Dios creó todos estos valores y estas leyes para que el ser humano entonces pudiera protegerse, pudiera preservar su vida, como nos enseña el proverbio. Dice, y vosotros necios, ¿no? Y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Qué quiere decir entrar en cordura? Usen su razón, no anden por sus instintos. Aquí la persona que anda por sus instintos anda cometiendo muchos errores y andan en la oscuridad de la ignorancia, sin saber, sin entender y obrando solamente por conveniencia. Todo visto desde la conveniencia. Así que aquí entonces ya tenemos otro valor más, aquí con definición y con escritura. La discreción se necesita, es necesaria. Dios no creó ningún valor de más, ningún valor que Él dijera, bueno, sabes, aquí te voy a agregar unos más por si acaso. No, Dios es un Dios perfecto, Dios sabe lo que está haciendo. Así que vamos al siguiente valor, que es la sinceridad. Aquí, la sinceridad. La sinceridad es un valor, es un valor a largo plazo. Y aquí nos toca entender un poco lo que es lo que es una función más que ejercen los instintos. Para entender la sinceridad, debemos entonces entender una de las funciones que cumple
el instinto. ¿Ya? La sinceridad en la forma literal la vamos a ver primero aquí, aquí con el diccionario, la definición de lo que es la sinceridad. La sencillez, o sea, perdón, la sinceridad entonces significa la sencillez, un valor, la veracidad, ¿ya? Un modo de expresarse libre de fingimiento. Una definición exacta. ¿Ya? El diccionario es grandioso. ¿Sabe? Aquí el diccionario es una ayuda, pero vital para entender la Biblia, ¿ya? Y entender qué significa. O sea, la definición, se necesitan siempre definiciones claras para que entonces uno pueda obrar en consecuencia. Si uno tiene una definición medio nebulosa, que no la tiene muy claro, entonces también va a obrar con inseguridad, va a obrar aquí con tal vez dudando de que tal vez haya hecho bien las cosas. Por eso la sinceridad, voy a repetir aquí, dice sencillez, ¿ya? Esta forma sencilla, ¿ya? En que uno no tiene nada que ocultar. Aquí esta veracidad, que quiere decir que habla, ¿ya? Fiel a lo que siente, a lo que ve. Esta veracidad, este modo es un modo de expresarse libre de fingimiento, es un modo de expresarse la razón, libre, ¿ya? No tiene que estar fingiendo. Eso es la sinceridad. Pero la sinceridad está asociada a muchos otros, ¿ya? A muchos otros, como dijimos, la mansedumbre, ¿ya? Que tiene que ver con la reconciliación. Y nuevamente vamos a tocar este tema, ¿ya? La sinceridad, este es el aspecto literal de la sinceridad, ¿ya? Así tal como significa la palabra literal. Pero aplicada aquí, ¿ya? Aplicada aquí, ya es un poco más complejo, porque uno tiene que llegar a la sinceridad. Todas las personas creemos que somos sinceros. Si usted me pregunta a mí, o yo le pregunto a usted, o al demás allá, acá, no, somos sinceros. Yo soy una persona sincera, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, bueno, esa es lo que dice tu razón, pero vamos a ver lo que dice tu corazón. ¿Ya? Y ahí es donde entonces queremos ir, porque hay una función que cumple el instinto, que como antes habíamos dicho, el instinto es creador de mecanismos de defensa. ¿Ya? ¿Qué es lo que defiende el instinto? Cuando hablamos de mecanismos de defensa es porque está defendiendo algo. ¿Ya? Primero que todo, el instinto defiende a la razón, ¿ya? Defiende a la razón cuando la razón no tiene recursos para enfrentar la realidad. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, cuando la razón, ¿cierto? Cuando mayormente son los instintos los que gobiernan a la persona. ¿Ya? Entonces el instinto crea un mecanismo. ¿Ya? Y ese mecanismo nosotros le llamamos capas de cebolla, porque la analogía es exacta. Y aquí tenemos el corazón, ¿ya? De la persona, y entonces el mecanismo, ¿ya? El mecanismo impide que la razón se enfrente a la realidad.
¿ya? No tiene recursos, así que la razón puede aquí disfrazar la realidad y ponerle otros nombres, decir que no era así, que la verdad esa no era la intención, la verdad es que el hijo no es tan malo, ya como las personas dicen, no creo que él haya hecho esto, o no creo lo que él haya hecho esto otro, ¿verdad? O la mujer dice, bueno, el ser humano se justifica, bueno, fui allá y lo hice, pero la realidad es que no era mala intención, yo no tenía mala intención. Siempre las personas están disfrazando la realidad para poder justificarse, ¿entiendes? Porque no pueden enfrentar la realidad, ¿cierto?, de una manera sincera. La persona, entonces, ¿quién dice? ¿Cierto? El instinto crea argumentos para que la razón, entonces, disfrace la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ve? Entró la información al banco de memoria, entró disfrazada. Disfrazada. Y entonces empezó a crear aquí, alrededor, capas de cebolla, ¿cierto? A tapar la realidad. ¿Ya? Entonces la persona ya mira de otra manera, porque el instinto toma esta información, la convierte en conducta, y ya la razón ya no mira en forma objetiva la realidad, sino que ahora la ve disfrazada. ¿Ya? Después sucede otro hecho, se enfrenta a otra dificultad, y nuevamente el instinto acciona mecanismos porque la razón no puede enfrentar la realidad, y el argumento de la razón es que empieza a disfrazar, a justificarse, ¿cierto? Y nuevamente le agregamos otra capa de cebolla. ¿Ya? Esto es lo que se llama en la Biblia, estas capas de cebolla es lo que se llama en la Biblia las durezas del corazón. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque distorsionan la información, el instinto la recoge y la razón entonces mira distorsionado, porque está mirando con el mecanismo que creó el instinto, ¿eh? Que no es un mecanismo real. Por eso las personas dicen, yo soy sincero, ¿cierto? Sí, pero ¿sabe cuándo uno alcanza la sinceridad? Porque la herramienta de la reconciliación que Dios nos enseñó es justamente para poder ir sacando estas capas de cebolla. La reconciliación permite que uno se libere de estas capas de cebolla, ¿ya? Y entonces de estas durezas del corazón, ¿eh? Estas son las durezas que se van a través de los años, se van juntando, y uno va distorsionado por la vida, ¿eh? Y uno justifica, y después si ve que sucede, en otras personas sucede, entonces uno les enseña a los hijos a entender cómo eso, pero le está enseñando con la distorsión que le producen las durezas del corazón. Por eso la reconciliación permite a la persona ir liberándose de esas capas de cebolla. Y uno, en la medida que va aquí liberándose de esas capas de cebolla, entonces uno puede llegar a ese corazón de carne, como dice la Biblia. Aquí les daré un corazón de carne, ¿ya? Totalmente liberado de las distorsiones que produce. Solamente entonces cuando uno llega a ese corazón de carne, puede llegar a ser sincero, verdaderamente, ¿ya? Pero mientras hayan distorsiones, uno no puede ser sincero ante Dios. Por eso Dios dice aquí que uno tiene que liberarse de esas durezas del corazón, como dice ahí, por las durezas de tu corazón no arrepentido.